Buenas noches, Dios le continúe bendiciendo hoy y siempre. Soy Ever José Brito y mi esposa Lizeth María Ordóñez. Hacemos parte del liderazgo de la Iglesia Centro de Oración y Avivamiento de los pastores Elías y Juliet Hoyos en la ciudad de Barranquilla. Hoy hemos venido a traer una palabra que esperamos les llegue a lo más profundo de sus corazones, que la atesoren y utilicen para reflexionar sobre ella. Antes que todo vamos a darle un espacio para orar y para colocar en manos de Dios estos minutos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos minutos que te entregamos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor infinito. Padre, sabiendo que en estos días, Señor, estamos en Semana Santa, reconocemos que tú entregaste a tu unigénito, Señor, en la cruz por nuestros pecados, y que tu amor y misericordia, Señor, nos ha hecho salvos. Nos ha hecho salvos, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo amado, fue crucificado por nosotros, Padre, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna, Padre amado. Padre Celestial, gracias te damos y pedimos que seas tú tomando control de la vida de todas las personas, Señor, a donde llegue esta palabra, acá en Barranquilla, Señor, en Colombia y a nivel mundial, donde llegue esta palabra, que tu Espíritu Santo esté con cada uno. Creemos y confiamos en ti porque tú eres un Dios grande, porque eres un Dios misericordioso y porque eres un Dios fiel. Tú eres bueno, Padre Celestial. Damos gloria y honra a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora les dejo con mi esposa para que ella haga la entrada de este contenido bíblico. Bueno, muy buenas noches. Hoy le estaremos compartiendo la tercera palabra que dijo Jesús estando en la cruz. Vayamos al libro de Juan, capítulo 19, versículos del 26 al 27, Reina Valera 1960. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que más amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Con esta palabra podemos decir que nuestro Señor, hasta en el último instante de su muerte, estuvo presente la vida de su madre, o sea, ese dolor que iba a dejar en su madre a él ser crucificado. Y por eso escogió a su mejor discípulo para que le acompañara a soportar ese gran vacío que él estaba dejando en su corazón. Ahora les dejo a mi esposo Ever para que sea él quien profundice más acerca de esta poderosa palabra. Gracias, amada esposa. Y bueno, sobre el estudio que hemos hecho, hemos estado meditando y observamos que esta palabra tiene mucho poder en el sentido que Jesucristo está en un momento muy complicado de su existencia. Está en ese momento en que fue llevado a Gólgota, donde iba a ser, donde fue crucificado, donde fue maltratado durante todo el recorrido, pero en ese momento, cuando él está ya crucificado, está destrozado, donde su cuerpo está cubierto total de sangre, donde su espalda está vuelta nada. Pueden imaginarse el dolor que está padeciendo Jesús en ese momento, donde fue coronado con espinas, y esas espinas generan un dolor. Si cualquiera que haya tenido experiencia de hincarse con una espina, el dolor de la hincada de una espina es tremendo. Ahora ustedes pueden imaginar que Jesús no podía apoyar su cabeza porque todas esas espinas perforaban su cuero cabelludo
y sangraba. Pero él, en ese momento, en lo más alto, digamos, eso, el éxtasis del dolor, donde él estaba viviendo sus últimos momentos, él tuvo para detenerse, y como lo dice la palabra, que él vio que Juan y María, su madre, estaban ahí, estaban observando todo el padecimiento que tenía él en la cruz, y que ellos acompañaron durante todo el recorrido que hicieron hasta que llegaron a ese sitio donde iba a ser crucificado. Nótese que los otros discípulos, ninguno estaba por ahí. Pedro, que fue un discípulo que era muy, digamos, defensor de Jesús, y que inclusive el día que Jesús fue detenido, él tuvo una acción, entre comillas, de valentía, y agredió a uno de los romanos, inclusive cortándole una de las orejas. Y tan así, cuando la palabra dice que las ovejas serán dispersas, Pedro dijo que, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a ser dispersos? Y se estaba cumpliendo en ese momento que todos los discípulos estaban dispersos. Pedro se había ido porque una de las sirvientes había dicho, él es uno de ellos, y Pedro lo negó y se escondía. Judas, el que lo había entregado, seguramente estaba ya con el remordimiento en su conciencia por lo que había hecho, y ya lo que había recibido por la entrega de Jesús seguramente no le servía, porque era mucho el dolor que tenía, porque se estaba dando cuenta que entregaba a un inocente. Pero María y Juan, el discípulo amado de Dios, el discípulo amado de Jesús, estaba ahí, estaba con él, esperando al frente con María. Nunca tuvieron temor, nunca tuvieron miedo. Cuando la palabra dice que Jesús vio que estaba Juan y María, él expresó esto y les dijo, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba entregando el cuidado de uno y el otro. A María le estaba diciendo, aquí a tu hijo, para que cuides de él. Y a Juan le estaba diciendo, he aquí a tu madre, para que respondiera por ella. Juan fue considerado el discípulo amado de Jesús. Era ese discípulo que estuvo todo el tiempo con él. Ese discípulo que se mantenía cercano. Y seguramente Jesús tuvo en cuenta dos cosas. Una, la cercanía y el amor que tenía con Juan. Y dos, la juventud de Juan. Porque Juan era el discípulo más joven de todos los discípulos de Jesús. Ahora, otra cosa. María fue la primera discípula que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque María creyó en Jesús desde el principio. María, cuando recibió en su vientre a Jesús, desde ahí comenzó a creer en él, que él era el Hijo enviado de Dios, y lo tenía en su vientre. Durante el crecimiento, todo el tiempo estuvo con Jesús. Y en Juan 2:1 hace referencia a las fiestas que se llevaron, a las bodas en Caná de Galilea. La palabra dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién era la madre de Jesús? María. Y ahí aconteció que llegó un momento en que se acabó el vino. Y María le dijo a Jesús que se estaba acabando el vino. En ese momento María
está siguiendo a Cristo. Y los que siguen a Cristo son discípulos de Cristo. En ese momento Jesús convirtió el agua en vino. ¿Y qué fue María ahí? Fue una intermediaria para que el milagro se diera. Entonces, nótese que María está cumpliendo con la función de un discípulo. Y esa discípula de Jesucristo, María, estaba ahí, al frente. Y parte de la palabra dice que el discípulo Juan la llevó a su casa. ¿Y por qué la lleva a su casa? Porque la palabra nos enseña en Mateo 8:20, dice, y Jesús les dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hacía referencia a que Jesús no tenía casa, pero Jesús tuvo en cuenta que Juan tenía casa, porque ahí lo dice, y desde ese momento llevó Juan a María a su casa. Entonces, si nosotros analizamos ese tipo de cosas, la tercera expresión de Jesús en la cruz tiene que ver con el cuidado de los que ama. Y Jesús te ama a ti y me ama a mí y nos ama a todos. Por eso nosotros debemos dejar que Jesús cuide de nosotros. Pero antes de profundizar más en el tema del cuidado, yo quiero que analicemos los tres tipos de personas que existen en las primeras tres frases que dice Jesús en la cruz. Y la primera palabra que Jesús dice está relacionada con ¿qué? Con aquellas personas que rechazan a Jesús. Esas personas que cuestionan a Jesús. ¿Y quiénes eran esos? Eran los soldados romanos que se burlaban de él. Eran los soldados que se repartieron la ropa, que se repartieron sus pertenencias. Eran esos soldados que le untaban la boca con vinagre. ¿Y sabes qué tuvo Jesús con ellos? Misericordia. Entonces, los primeros son los que rechazan a Cristo. Lo rechazaron, lo desecharon. Pero, ¿con qué responde Jesús? Con misericordia y con perdón. Gloria a Dios. Jesús, ese es nuestro Cristo. Segundo, tenemos las personas que lo reconocen como nuestro Rey, que lo reconocen como nuestro Salvador. Ese Cristo que murió en la cruz, que llevó nuestros pecados y los llevó a la cruz por nosotros. Esas personas que lo reconocen como Rey, como Dios Todopoderoso, como el que tiene el poder para darte a ti una vida diferente, son las personas que reciben ¿de quién? De Él, reciben el paraíso, reciben llevarte al paraíso. Entonces, ¿y quiénes, digamos, están haciendo el papel? Cuando están con los dos que están al lado, los dos delincuentes que están crucificados con él. Uno de ellos está reconociendo que Él es el Rey, que Él es Cristo. Mientras el otro le decía que no,
que si era el Hijo de Cristo, que si era el Hijo de Dios, que se bajara, que lo bajara a ellos, que se salvara a él y que también lo salvara. Pero el otro le dijo que si él creía que él era el rey, que él era el Hijo de Dios, que lo único que le pedía era que estuviera con él en el paraíso. Entonces, ¿qué reciben esos? Los que reconocen que Jesús es el rey, ellos reciben la comunión, están en comunión con Cristo. Las personas que lo buscan, que lo reconocen, están en comunión. Y por último y tercero, tenemos a los que vivimos para Él. Y Él, como contraprestaciones que Él nos da, su cuidado. Él nos da su cuidado. Él nos mantiene a nosotros sin faltarnos nada. Yo sé que Juan, el discípulo amado de Jesús, a partir de ahí dependería absoluta y totalmente de Dios. Y por eso pueden darse cuenta que Juan fue el último discípulo en morir. Y fue el único discípulo que murió de muerte natural. Podemos ver que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, cuando nosotros dependemos y vivimos para Él, no nos va a faltar nada. El discípulo Juan lo tenía claro. María lo tenía claro. Y por eso fueron fieles. Por eso se mantuvieron firmes. Por eso estuvieron con Él hasta última hora. No se dieron a esconderse. No se dieron a huir. Permanecieron con Él hasta el último minuto. Hasta el último suspiro de Jesús. Y así debemos ser nosotros de fieles. Permanecer con Cristo a pesar de las adversidades. Que si tú hoy tienes una dificultad, que si tú tienes hoy un inconveniente, no vayas a salir corriendo a buscar en el mundo lo que solamente te puede dar Cristo. Porque Cristo, al que depende de Él, al que se mantiene en Él y camina con Él, nunca le faltará nada. Nunca le faltará nada porque Él es un Dios que te va a dar todo. Y seguramente tú estarás en estos momentos, puedes tener una vida vacía, una vida con dificultades, pero seguramente si tú estás al cuidado de Jesús, Él se encargará de todo. No te va a faltar nada. Tú no vas a tener tristezas. Tú no vas a estar en ningún momento ni acomplejado. No vas a estar en soledades. No vas a tener vacíos en tu vida. Porque Dios, porque Jesús lo llena todo. Tú que hoy estás recibiendo esta palabra, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo que la recibas y la atesores en tu corazón. Que seguramente esta palabra hoy entenderás que no hay cosa más hermosa que vivir para Él, para que Él tenga cuidado de nosotros. Pero que esta palabra la atesores, que hagas de ella el buen uso que Dios ha querido colocar en nuestros corazones hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que donde vayas estés tú con Él, y que en estos días de dificultades, que en estos tiempos de Semana Santa, lo utilicemos para estudiar y aceptar que el Señor nos amó tanto, que su Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y que nosotros fuimos salvos a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo impuro que éramos. Él llevó a la cruz nuestros pecados para hacernos salvos. Pero lo más importante es recordarte que si tú dependes de Él, que si Él está al cuidado de ti, nada te va a faltar. No tendrás nada que te faltará en tu vida, porque Dios es maravilloso. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que te lleve con bien siempre. Bendiciones.
reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Una vez más vamos a decirle, Señor. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Oh, amén. Muy buenas noches, tengan todos, que la paz de Jesucristo sobreabunde en sus corazones en estos momentos, pues podríamos decir de difícil circunstancia, que esa paz de Jesucristo llene sus corazones y su mente. Siguiendo pues con el sermón de las 7 palabras, sabemos y entendemos que cada palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario es una enseñanza que nos dejó directamente a la iglesia, para que podamos entender y comprender su sacrificio, el cual Él vino a hacer, porque es muy triste que por muchos años el pueblo de Israel esperó desesperadamente y sus profetas estuvieron hablando acerca de ese Mesías que vendría. Y en el momento que Él vino, no lo reconocieron. En el momento que Él vino, lo despreciaron. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Entonces es necesario que nosotros como iglesia, como cuerpo místico de Jesucristo, no esperemos que llegue la Semana Santa para entender y comprender, para botar lágrimas o para mirar esas películas donde nos muestra una realidad existente o que existió en la vida de Jesucristo como Jesucristo humano. ¿Por qué digo como Jesucristo humano? Porque Jesucristo en su ministerio vivió dos naturalezas. Eso lo entendemos y lo conocemos a través de la palabra de Dios. Dos naturalezas, una divina y una humana.
y ambas naturalezas, más que todo la humana, pues prevaleció porque era necesario que ella prevaleciera para que se pudiera dar o cumplir el propósito que Dios tenía o que Dios tuvo a través de entregar su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. La divina también se manifestó muchas veces, sobre todo cuando algunos que él le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaba manifestándose esa parte divina de Jesucristo, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces él, como Dios que es, ahí la estaba manifestando, perdonando pecados. Pero cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando él empezó a ser condenado, azotado, era la parte humana que estaba viviendo. Y una de las palabras que más nos conmueven y que, como les decía ahorita, casi que por lo general tenemos que esperar Semana Santa para que podamos entender y comprender estas 7 hermosas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Esta noche vamos a tratar un poco acerca de Mateo, capítulo 27, versículo 46, que dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Noten que es una pregunta que Jesús le hace al Padre, es una pregunta que Jesús le hace a su Padre Celestial, ¿por qué me has desamparado? Es una manifestación de la humanidad de Cristo, es la manifestación de un sentir, de un clamor que todos los humanos en momentos difíciles los hemos sentido. Es posible que hoy algunos aún le estén sintiendo, algunos que posiblemente no tengan comida en sus hogares, algunos que de pronto tienen enfermos a esto del coronavirus y entonces se preguntan, Señor, ¿por qué a mí? Oh Dios, aún siendo cristianos se hacen esta pregunta. ¿Por qué? Porque es una manifestación humana, es un sentir humano y Jesucristo como humano estaba sintiendo en ese momento, estaba pasando por ese proceso. De tal manera que aunque estaba rodeado de gente, aunque estaba rodeado de judíos que lo querían matar, él se sentía solo. Sus discípulos lo habían dejado. Aún él miraba al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento podría estas frases de pronto traer dilema a la mente del ser humano. Pero recordemos que nuestra mente es una mente finita y tomar la mente infinita de Dios y colocarla en nuestra mente finita es difícil. Más que difícil, si hacemos esto podemos terminar en la locura, porque es más fácil que nosotros tomemos nuestra mente finita y la dejamos que sea Dios con su mente infinita que nos guíe y que nos procese. De manera que Jesús en ese momento no estaba actuando en su parte divina. ¿Por qué? Porque él en ese momento estaba llevando nuestros pecados. El apóstol Pablo lo define de esta manera en Filipenses capítulo 2, verso 6. Él le dice a lo de Filipo, a la iglesia de Filipo, él le dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, dijo, él es Dios, él vivió en forma de Dios, aún estuvo presente en la fundación del mundo. Él fue el que nos creó, él fue el que nos hizo. Pero él dice el apóstol Pablo, pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él en ese momento difícil, él no dijo, yo soy Dios. ¿Yo por qué tengo que estar sufriendo esto? Era grande, inmenso su amor, de tal manera que nosotros no tenemos una comprensión para entender ese gran amor de Jesucristo por todos nosotros, ese gran amor de Jesucristo por cumplir el mandato o la misión que su Padre había puesto sobre sus hombros. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Gloria al Señor. Tomando forma de siervo, llevando a cabo un servicio que su amo había puesto sobre sus hombros, llevando a cabo un servicio, una orden
que su patrón o su padre le había dado, dándonos a entender a nosotros que como humanos no tenemos excusa, dándonos a entender a nosotros como iglesia que como humanos podemos llevar y andar, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay excusa. No hay excusa porque Jesucristo como hombre, Él las cumplió. Por eso nuestra meta es llegar a la altura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Ese varón perfecto fue Jesucristo. Estoy hablando de Jesucristo, su parte humana. Por eso la Biblia lo llama el segundo Adán, porque fue hecho o nació sin pecado. Adán fue hecho sin pecado. Jesucristo también fue hecho sin pecado. Ambos tenían una misión, aunque una misión diferente. El primero no pudo llevarla porque fue tentado y cayó. El segundo fue tentado y no cayó, dándonos a entender que nosotros, por nuestra propia voluntad, también podemos escoger no ser esclavos del pecado, sino servir eternamente al Señor y dejarnos llevar por el conocimiento que tengamos de su escritura, por el conocimiento y el camino que Él ha forjado para que podamos andar y caminar ese camino estrecho, el cual habla la Biblia, es Jesucristo, que nos lleva al cielo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esas exclamaciones nos las llevan a decir un sufrimiento tan grande, un sufrimiento que en nuestras propias fuerzas jamás podríamos sobrellevar. Y todo el pueblo de Israel tenía conocimiento de que esto sucedería, porque cientos de años atrás el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 6, él dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En él quién? En Jesucristo. Cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender la parte humana de Jesucristo, para que podamos comprender esa expresión tan fuerte, esa expresión tan desgarradora, esa expresión que salió de lo más profundo de un alma dolida, de un alma desesperada. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sufrido ese desespero? ¿Cuántas veces también nosotros hemos tenido que clamar esa expresión cuando estamos en un sufrimiento, en una enfermedad, cuando hemos creído que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha apartado porque hemos tratado de hacer todo por nuestra propia fuerza, y cuando ya no podemos, miramos al cielo y decimos: Padre, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué me has abandonado? Pero te tengo una noticia que quiero dártela hoy, antes de terminar mi disertación de la palabra. Jesús, aunque en la parte humana estaba sufriendo, de tal manera que se humilló hasta lo sumo, dijo el apóstol Pablo a los filipenses, a los de Filipos, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú eres una persona, si tú eres un varón, una mujer obediente a Dios, Dios te va a dar el triunfo, porque después de cada prueba, Dios da no solamente la salida a esa prueba, sino que multiplica con interés todo aquello sufrimiento que tú has pasado. Jesús, después de que Él murió en la cruz del Calvario, dice la misma palabra en Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Eso lo llevó a Él, después de todo ese sufrimiento en la cruz, a causa de obediencia, porque Jesús, más que amor por nosotros, lo hizo por obediencia al Padre. Oh, bendito sea el nombre de Dios.
Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si esa es tu palabra hoy, si este es tu sentir hoy, déjame decirte que vendrán días mejores. Déjame decirte que vendrán días donde Dios calmará tu sed. Yo decía que ¿qué es lo peor que nos puede hacer el coronavirus? Darnos la muerte. Y aunque te parezca duro, para nosotros los cristianos, la muerte es ganancia. El apóstol Pablo así lo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El salmista lo expresa de esta manera. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tu palabra y tu poder me infundirán aliento. Mi hermano querido, mi amigo querido, estamos viviendo tiempos difíciles, sí, y los que vienen pueden ser peores, pero todos los que tenemos la mirada puesta en Dios, esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia. Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde y que esta palabra de Jesucristo no traiga inquietudes en tu corazón, sino que cuando tú leas, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú puedas levantar las manos al cielo y darle gloria a Dios, porque ahí se manifestó tu victoria en la cruz del Calvario, a través de un hombre que sufrió todo, a través de un hombre que igual que tú fue tentado en todo y hallado sin pecado. Bendiciones.